el trabajo. Les recuerdo poner en silencio los celulares, por favor. Muchas gracias. Les damos la bienvenida nuevamente al Seminario Internacional Cómo mejorar las prácticas pedagógicas para favorecer el desarrollo de los estudiantes, actividad que se enmarca en el segundo aniversario del Centro UC para la Transformación Educativa CENTRE y que se realiza en conjunto con el Centro de Justicia Educacional CJE. Le recordamos a nuestro público que las preguntas a los expositores deben realizarse de manera escrita en la hoja que se les proporcionó junto al programa al momento de llegar y que serán retiradas por nuestros asistentes de sala. Y por supuesto no olviden comentar con nuestro hashtag en redes sociales Pianta en la UC. Para continuar con esta actividad daremos paso al panel de discusión. Les damos la bienvenida a quienes lo conforman. A medida que los mencione, por favor, les solicito subir. La decana de la Facultad de Educación de nuestra universidad, señora Lorena Medina, la jefa del Sistema de Prácticas Pedagógicas y Académicas de la Facultad de Educación, señorita Magdalena Miller, y el director del Centro de Justicia Educacional, señor Andrés Bernasconi, quien estará a cargo de moderar este panel. Sean todos muy bienvenidos. Muy bien. Muy buenos días. Bienvenidos a esta segunda parte de nuestro seminario internacional, que va a ser la parte de comentarios y discusión a partir de las presentaciones que harán nuestras dos distinguidas invitadas y las preguntas que ustedes ya han ido haciendo. Yo tengo varias acá y van a seguir haciendo en el curso de la mañana. Mi nombre es Andrés Bernasconi, yo soy el director del Centro Justicia Educacional y profesor de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. Y para los comentarios, esta mañana vamos a contar con, en primer lugar, los de la profesora Lorena Medina, que es la decana de la Facultad de Educación de la Universidad Católica. La doctora Medina es licenciada en Letras y profesora de castellano por esta universidad. Magíster en Lingüística, o sea, magíster en Letras, mención Lingüística también por la Universidad Católica, y doctora en Psicología del Aprendizaje por la Universidad Autónoma de Madrid. Magdalena Miller, a mi izquierda, es la jefa del Sistema de Práctica de la Facultad de Educación de la Universidad Católica, es profesora también de esta facultad. Ella es educadora diferencial y licenciada en Educación por la Universidad Católica de Valparaíso, magíster en Psicología Educacional por la Universidad Católica y doctora en Psicología también por la Universidad Católica. Vamos a partir entonces con la decana Lorena Medina y después le damos la palabra a la profesora Magdalena Miller. ¿Aló? ¿Se escucha? Sí. ¿Sí? Gracias. Me pongo la camiseta ahora de investigadora en el área de interacciones, así que voy a hablar desde ahí. Voy a dedicar más bien mis comentarios a las presentaciones del profesor Pianta y el profesor Treviño, organizado más o menos en 4 puntos. Primero, el contexto chileno para abordar el tema de interacciones en las salas de clase. Luego, la investigación sobre interacciones de aula y evaluación docente. En tercer término, objetivos e instrumentos de investigación, especialmente la idea de formación integral y qué tipo de instrumentos usamos para observar esa formación y lo que las interacciones y prácticas pueden ofrecer o aportar a la mejora. Y finalmente, algunas ideas claves para conversar y promover esta formación integral, aprendizaje y autonomía participativa en las salas de clase. Primero, decir que en el contexto chileno, la escuela de hoy, la formación de profesores, además de condiciones vocacionales necesarias, reclama una formación profesional de alto estándar, compleja, integral, pero sobre todo también interdisciplinaria y en diálogo con el quehacer social en distintos ámbitos y dimensiones. Pero principalmente que esté, obviamente, al servicio de los aprendizajes de todas y todos los estudiantes chilenos, pudiendo hacerse cargo de la diversidad sociocultural que tenemos en Chile. Ya vimos que el profesor Pianta de alguna manera se refirió a esa diversidad también, en muchos sentidos, ¿cierto? Y
Hoy día, en un país como el nuestro, que exhibe un panorama multicultural intenso, esa diversidad, sin embargo, no accede a las mismas posibilidades u oportunidades educativas, debido a las brechas que comentaba también Ernesto Treviño. De acuerdo a lo señalado por la literatura internacional en general, también la nacional, la calidad del trabajo docente es el factor intraescuela que mejor explica las diferencias en la calidad del aprendizaje de los estudiantes. Y ahí hay un montón de investigaciones, tanto internacionales como nacionales, que avalan la idea a partir también de lo que comentó el profesor Pianta. Del punto de vista de la investigación sobre interacciones de aula y evaluación docente, especialmente con datos chilenos y datos también aportados por el Centro de Perfeccionamiento e Investigación Pedagógica, CPIP, las evaluaciones docentes en los últimos años han resultado con resultados parecidos, ¿cierto? Y los datos de investigación en interacciones de aula, así como se comentaba que no han variado mucho los resultados de aprendizaje de los estudiantes en los últimos 10 años, los resultados de la investigación de aula tampoco. En realidad, los datos que mostró Ernesto son bien coincidentes con lo que hemos trabajado durante ya más de 10 años desde el CEPE, el Centro de Política y Práctica en Educación. Tuvo una línea de investigación liderada por Jorge Mansi y otros investigadores, Sergio Martinich, yo, que trabajamos ahí. Y la verdad es que llevamos mirando salas de clase chilenas de educación básica, educación inicial y secundaria por más de 10 años. ¿Ya? Y uno ve que hay avances, pero todavía no son avances significativos respecto de temas, por ejemplo, como el de interacciones. Cuestión que es coincidente además con los datos que aporta el CPIP a la hora de la evaluación. ¿Sí? Una de las áreas con mayor debilidad es el área de las interacciones de aula y el manejo de interacción de aula con los estudiantes. ¿Ya? Y los mismos datos señalan que se requiere mejora en el ámbito de planificación, evaluación e interacción en la sala de clase. Y principalmente en el análisis de procesos para la mejora y la retroalimentación post-evaluación, ¿cierto? Vamos a hablar también de lo que significa eso en términos de hasta dónde la evaluación docente realmente ofrece un feedback que permita una mejora, es decir, en términos más cualitativos, ¿sí? Y también se requiere de mayor fomento ahí de participación, contextualización a partir de las experiencias previas de los estudiantes, pero también a partir de los territorios. Es decir, hasta dónde hay una sensibilidad al trabajo, por ejemplo, en regiones en Chile versus el trabajo en Santiago. Hay un excesivo centralismo que todos vivimos todos los días y no necesariamente lo que está al alcance de la sensibilidad de un estudiante del norte lo está en el sur o lo está en el centro. En el tercer punto, respecto de objetivos de investigación e instrumentos de investigación, la idea, el sentido de apuntar, y hoy día yo creo que ninguno de nosotros tiene duda respecto de la importancia de la formación integral de los estudiantes. Sin embargo, también tenemos que reconocer que durante décadas nos hemos dedicado mucho más a potenciar cuestiones de carácter cognitivo de manera aislada, disociados muchas veces de aspectos socioemocionales. ¿Ya? Y muchas veces también hemos relegado lo socioemocional a un ámbito que está fuera de la sala de clase, que tiene que ver con otros profesionales de la educación que trabajan en los establecimientos, como si a través de las disciplinas que enseñamos o las áreas que enseñamos no pudiéramos aprender en conjunto a motivarnos, a autorregularnos, a sentir placer, como decía Ernesto, por aprender algo, el goce de una lectura literaria, etcétera. ¿Ya? Es decir, compartimos ahí, primero, en ese caso, que la observación y el análisis de las interacciones y prácticas de aula, en este caso, pueden aportar muchísimo. El lenguaje que utilizan los profesores y los estudiantes en las salas de clase determina en gran medida lo que se aprende. Y ahí no es de formación profesional, no es porque yo venga del ámbito que puede tener algo de eso, pero claramente las mediaciones de la sala de clases son sistemas de comunicación. Y en la medida que entendemos eso, entendemos cómo se llevan a cabo también los aprendizajes. Las técnicas de observación de salas de clase, las técnicas observacionales quizás, y de acuerdo también con autores tanto de Estados Unidos como Europa, tal vez sean las más idóneas para retratar lo que finalmente ocurre en las salas de clase y en los contextos educativos.
Y la aplicación de pautas de observación permite llevar a cabo una observación, o lo que llamamos una observación sistemática, ¿ya? Esto es, a partir de diversos elementos, mirar un todo, ¿cierto? Y que puede ofrecer resultados y traducir a datos que son cuantitativos, cualitativos, que puede, sobre todo, mostrar sutilezas de las prácticas interaccionales en las salas de clase, cómo se comunican profesores y estudiantes. Respecto del apoyo de las tres áreas en las que opera, ¿cierto?, la pauta de clase, apoyo emocional, instruccional y organización de la sala de clase, el profesor Pianta nos insta a apuntar a interacciones que enseñan a los niños a pensar, que proporcionen retroalimentación, apoyos continuos y que faciliten el desarrollo del lenguaje. Sin embargo, en la investigación chilena y la investigación reciente, relacionado también con lo expuesto por Ernesto, nosotros por lo menos hemos apreciado, y aquí voy a comentar algunos de los resultados de investigación que tenemos a propósito de un Fondesit que acaba de finalizar. Parte del equipo de investigación está por aquí en la sala, y que tuvo que ver con mirar salas de clase de quinto año, de quinto básico, ¿ya? Después le voy a contar un poco más de eso. Pero lo que pudimos ver fue justamente lo que comentaba al principio, esta especie de disociación entre lo cognitivo y lo emocional. Una mirada socioemocional, pero cuando hay una mirada emocional, es una mirada emocional más bien desprovista de lo profesional. No sé si me explico, es decir, que tiene mucho más que ver con cercanía afectiva que con promoción de cuestiones socioemocionales pedagógica y profesionalmente proclives a promover aprendizajes, ¿sí? Hay una diferencia importante. Y sobre todo en el caso de la educación de párvulo lo hemos comentado muchas veces. Si a mí me gustan los niños, bueno, tendré hijos y eso, ¿sí? Me tienen que caer bien los niños para ser educadora, ciertamente para ser profesora. Pero lo importante ahí es cómo yo hago una distinción entre una cercanía y una sensibilidad afectiva de carácter profesional versus una común, de sentido común o de cercanía simplemente humana, ¿sí? Son cosas bien distintas. Pero también la otra cara de la moneda y contextual es que las evaluaciones estandarizadas que sabemos han ido fluyendo de una cuestión censal a una muestral, gracias al trabajo también de la Agencia de la Calidad de la Educación, han perdido sentido. Entonces, ¿qué pasa? Nos vemos influenciados por el tener que, entre comillas, pasar materia, cobertura materia o profundidad de lo que hacemos. Y eso es un tema. Es un tema, en los diferentes niveles se va dando una especie de polarización. Lo comentó la subsecretaria hace un rato. Hay una etapa, ¿cierto?, en la que parece que está permitido ser sensible, jugar, hablar, comentar lo que se lee, ¿cierto? Pero parece que en primero básico las directrices nos dicen que los niños, comillas, tienen que salir leyendo y por lo tanto transitamos polarmente del oral a lo escrito, como si hablar sobre lo que se lee no fuera importante para comprender, ¿ya? Y ahí tenemos un problema en el tránsito entre los diferentes niveles educativos y cómo se polarizan ciertas habilidades y ciertos ámbitos, yo diría, más aislados de lo que debería ser una percepción del sujeto que aprende como un sujeto integral. A propósito de los resultados mostrados por el profesor Pianta en primera infancia, ¿cierto?, vemos apoyos socioemocionales fuertes ahí en Chile, pero ese énfasis en la oralidad, el placer, el juego de la educación inicial se pierde, ¿cierto?, y tenemos esta polaridad entre lo oral y lo escrito. Y parece que la cultura de lo escrito es la que reina el resto en la formación y de la educación escolar. Y hay una reflexión. Si bien las pautas de evaluación docente pueden aportar a dar pistas para la mejora, también pueden transformarse en camisa de fuerza y crear culturas, ¿sí? Culturas que homogeneizan, ¿cierto?, que fijan maneras de mirar en donde finalmente también se desarrollan aprendizaje por parte de los docentes y los educadores. Sí, yo aprendo a hacer mi clase de acuerdo con las pautas que me dan también. Entonces, ¿hasta dónde creamos pautas realmente que aporten al sentido de repensar para qué estamos en la sala de clase en esta interacción, que es centralmente aprendizaje, ¿cierto?, de nuestras niñas, niños y estudiantes? Y cómo repensamos esa evaluación o cómo repensamos la mirada de la sala de clases para que realmente sea una potente retroalimentación para la mejora. Y lo último que cuento son los datos que tenemos a partir de un proyecto Fondesit que llamamos Condiciones Comunicativas para el Aprendizaje de Lenguaje y Matemática,
lenguaje y voces de estudiantes y profesores en aulas de quinto básico. ¿Qué tiene interesante? Que quisimos mirar desde un punto de vista sociocultural, pero también dialógico, las salas de clase, pero también quisimos escuchar las voces de los niños y de las niñas de 10 años, de quinto básico, a través de focus group. Hicimos 14 focus groups, seguimos 7 profesores durante un año completo lectivo, semana por medio en clase de lenguaje y en clase de matemática, ¿ya? Y quisimos pensar, más que en interacciones de aula, en condiciones comunicativas para aprender, ¿ya? Hasta dónde estamos en una clase que pueda ser protagonizada tanto por estudiantes como por profesores, entender la clase como una clase mediada por lenguajes, no solo verbales, sino también multimodales, que son a los que están expuestos nuestros estudiantes y nuestros estudiantes todo el día. Lenguajes y emociones, mediaciones integrados, pero no solo presencia-ausencia de indicadores, sino cómo funcionan esas mediaciones, cómo los profesores, las educadoras utilizan una guía de estudio. Más que ver si hay libros, si hay guías, si hay... ¿Sí? ¿Me explico? Más bien, ¿qué hago con ellos? Todos los que somos profes sabemos que podemos hacer grandes cosas con una bolsita de piedra y muy pocas cosas a veces con tecnología, ¿ya? Entonces, depende mucho del uso funcional que se le da a eso y de las condiciones en tanto participantes de la clase que se le otorgan también a los estudiantes, ¿sí? Entonces, mirando salas de clase con este concepto de condiciones comunicativas, miramos 5 dimensiones, entre ellas la socioemocional y las mediaciones. Miramos dialógicamente en el sentido de considerar a los estudiantes como interlocutores válidos y tener ese pensamiento crítico que los hace tomar posición respecto de lo que están aprendiendo. Pero hasta dónde profesoras y profesores promovemos un espacio en el que eso sea posible, ¿sí? Y en ese sentido, decir que, ¿qué encontramos? Primero, que las prácticas pedagógicas, y esto es una buena noticia, presentan una estructura de clase completa, como manifestaba Ernesto Treviño, se formulan preguntas, se utilizan materiales y soportes diversos, el punto es cómo, ¿sí? Una tendencia fuerte hacia la alfabetización académica, es decir, hablar con tecnolecto propio de la disciplina, pero un tecnolecto que usan tanto los profesores y profesores como los estudiantes, que lo dicen o lo repiten de la misma manera, más bien con un carácter acumulativo, pero siempre vimos mucha dependencia, una dependencia que llamamos absoluta, de acuerdo a los indicadores que tenemos, entre estudiantes y profesores. Es decir, los estudiantes de mutuo propio, digamos, no levantan la mano para hacer una pregunta o más bien no disienten abiertamente de cuestiones que pasan en la sala de clase. Y hay que preguntarse hasta dónde, como docentes, promovemos que eso ocurra. Y eso, además, se observa en prácticas, por ejemplo, géneros discursivos asociados a las disciplinas, prácticas que llamamos estereotipadas. Parece que es muy común que en matemática los verbos que usamos en la planificación sean resolver y analizar, y el lenguaje comprender, ¿sí? O reflexionar. ¿Y por qué no se cruzan? Y les digo, era básicamente la mayor parte de las clases así. ¿Por qué no podemos resolver problemas con el lenguaje, con un buen texto argumental, por ejemplo? Hago la reflexión solo para pensarlo. Ahí hay una especie de estereotipa del tipo de géneros discursivos que operan en esta interacción. Bueno, un foco más bien contenidista y obviamente por el resultado también contextual orientado hacia la evaluación. Y a propósito de lo que plantea el profesor Pianta sobre la sensibilidad de los profesores, nuestros estudiantes de quinto básico, y esta es la parte que quizás es la más potente de contar, en los focus group, cuando les preguntamos cómo enseña y cómo se comunica un profesor, una profesora con el que tú o con la que tú aprendes, nos dijeron, básicamente por cuestiones de afectividad, alteridad, en el sentido de, voy a citar textual y lo cité la otra vez también, pero nos impactó mucho. Estamos hablando de niños de 10 años. Una niña dijo, le mostramos videos de profesores y dijo, no, ese no. Le dijimos, ¿por qué? Porque no me ve. Porque no me ve, porque no nos ve, porque se habla a sí mismo. No nos habla a nosotros, no nos ve como un otro con quien está interactuando. Entonces, cercanía, confianza con un buen profesor, y se produce ahí un desajuste de expectativa entre lo que ocurre en las salas de clase y lo que los niños esperan de su clase.
¿ah? En ese sentido, los resultados que hemos visto muy acordes con los que mostró el profesor Pianta respecto de los efectos positivos de la formación de profesores en esta área. Y finalmente, algunas ideas claves simplemente. Lo que hemos visto es que hablar y aprender a hablar para comunicarse nos ayuda también a resolver las brechas, salir de la segregación, dialogar para acceder a un lenguaje que nos permita apropiarnos de ese lenguaje y explicar cosas, por ejemplo, nos hace más libres, nos da mayor agencialidad y mayor autonomía para efectivamente participar en las salas de clase. Considerar a todas y todos los estudiantes como interlocutores válidos para la construcción de significado y la participación social, y entender que la comprensión supone que la institución escolar conciba como necesarios la práctica y apropiación de diversos, múltiples lenguajes que no son solo monomodales, sino también multimodales. Se necesita promover la participación de los estudiantes, dando espacio para que efectivamente ellos tomen posición, gatillen habla, pregunten, elaboren, reconstruyan, y los docentes sobre las propuestas y respuestas de los estudiantes. Construcción de puntos de vista personales y reconocerlos como una y uno otro distinto y con sus propias posturas. Aspectos claves para el aprendizaje como la motivación, la confianza, la autorregulación, la autonomía, el pensamiento crítico y la participación dependen de esas condiciones comunicativas cuya responsabilidad recae mayormente en nosotros, en los profesores y las profesoras, para que esas salas de clase funcionen de otra manera y tengamos mejores aprendizajes. Eso, gracias. Gracias, profesora Medina, por contribuir a nuestra más profunda comprensión de lo que sabemos a partir de la investigación educacional chilena sobre interacciones de aula. Ahora la profesora Magdalena Miller va a referirse específicamente a los desafíos que todo esto conlleva para la formación de profesores en el ambiente universitario. Magdalena. Gracias. Hola, buenos días. Agradezco mucho primero, Ernesto, Andrés, la invitación a participar en este panel, que es un tema que sin duda nos apasiona a todos los que estamos acá. Hablar de mejora, de potenciar aprendizaje, es algo que nos mueve y para lo que la herramienta presentada por el profesor, el doctor Pianta, es sin duda un elemento muy importante. Y quería, como decía Andrés, detenerme en qué reflexiones surgen a partir de la investigación y de la transferencia al desarrollo profesional de herramientas como esta, qué desafíos surgen para la formación inicial de profesores. Sin ponernos de acuerdo, también tengo 4 puntos que me sirven para ordenar lo que quiero compartir de las reflexiones a partir de las exposiciones de Ernesto y el profesor Pianta. Fundamentalmente tienen que ver con que la herramienta de CLAS, como nos muestra el profesor Pianta, parte como una herramienta de investigación. Una herramienta de investigación que sin duda ha sido muy útil porque tiene una alta confiabilidad entre pares que permite hacer estudios internacionales, comparados, poder ver efectos en los aprendizajes y cómo esa herramienta se ha transformado en una herramienta de desarrollo profesional. Esa trayectoria que nos describe el profesor Pianta lo encuentro de extremo interés para partir temprano en la formación inicial con los principios que están detrás de esa transferencia. Y ahí yo pensaba, como síntesis, también apoyado por la literatura de formación inicial de profesores, un tema que aparece con mucha relevancia es el desarrollo de un lenguaje compartido, de una visión compartida acerca de cuáles son esas prácticas que potencian el aprendizaje. Por otra parte, la observación como una habilidad clave para el desarrollo de profesional, el feedback focalizado, la retroalimentación específica y, finalmente, un punto que, si bien no aborda el profesor Pianta en forma particular, me imagino que está detrás del modelo, que es la constitución de comunidades profesionales de aprendizaje para instalar capacidades en las escuelas. Y cómo estos 4 elementos pueden abordarse desde la formación inicial. Parto por el lenguaje compartido. En formación inicial, especialmente, uno de los aspectos críticos que se reconoce es la falta de lenguaje compartido en educación que te permita traspasar a los novatos un cuerpo de conocimiento profesional que los haga sentirse con herramientas específicas para enfrentar la labor de enseñar. No sé si nosotros nos miramos cuánto acuerdo tenemos, escuchamos cuánto acuerdo tenemos, es que realmente existen prácticas potenciadoras de aprendizaje específicas.
Discutimos, hablamos de aprendizaje colaborativo y vamos a ver una sala y hay tantas definiciones de aprendizaje colaborativo probablemente como personas hay en esta sala. Algunos estamos de acuerdo y salimos muy satisfechos con la experiencia de aprendizaje colaborativo, otros no. Discutimos si le llamamos colaboración o cooperación, si son objetivos, son metas. Todo el tiempo tenemos un alto nivel de discusión acerca de cómo estamos sistematizando, operacionalizando ciertas prácticas. En formación continua me da la sensación de que si hay algo que compartimos es inicio, desarrollo y cierre. Vas a cualquier parte y en un video de 2 minutos alguien te dice, sí, pero le falta el cierre. Tú dices, bueno, pero es que vimos 2 minutos del inicio, es como que no hay cierre todavía. Pero hay una cosa estructural que también presentaba como resultado, claro, puede haber una distribución del tiempo y haber 16 minutos, en general las salas dedicados al inicio, en lo que presentaba en esto, 74% del tiempo dedicado al desarrollo, 10% dedicado al cierre. Pero ¿qué pasa ahí adentro? ¿Cuáles son las interacciones? Realmente eso, el inicio, desarrollo y cierre es como la estructura de un acto comunicativo, que cualquier acto comunicativo que tener, yo tengo que empezar esta presentación, desarrollarla y cerrarla, idealmente, que es lo que más me cuesta. Pero que compartamos ahí, entremos ahí a qué pasa en esas interacciones y vayamos más allá de estos aspectos estructurales, formales, y entremos en el núcleo, que es la interacción entre un profesor, un estudiante y un contenido, los 3 elementos. Probablemente nos centremos en el estudiante, pero viendo cómo interactúan esos 3 elementos en la sala de clase resulta de extrema relevancia. Y creo que la herramienta propuesta por Pianta tiene esa característica, el hablar de sensibilidad del profesor, mostrar en el video un ejemplo, una representación, una descripción, hace que mires eso y no otra cosa. Y es un acuerdo, pueden haber muchas otras formas, pero nosotros en este marco acordamos que eso es lo que vamos a mirar. Ese elemento, para cualquier transferencia marco, aparece como algo muy relevante y es un tema que a nosotros nos ha mantenido muy ocupados en la formación inicial de profesores, pensando en entregar un cuerpo de conocimientos que llamamos, en este caso, prácticas generativas, que son como descomponer la práctica para justamente entregar un cuerpo de herramientas profesionales en que nos obligue a conversar, nos obligue a tomar acuerdos con respecto a cuáles son esas prácticas potenciadoras, a describirlas, buscar ejemplos y discutirlos. Ese es un punto que aparece como muy relevante. En la literatura de formación inicial de profesores, específicamente, Pam Grossman describe 3 componentes que son esenciales para la mejora pedagógica. Dice, la mejora pedagógica tiene que tener oportunidades de representación, descomposición y aproximación. Por representación se refiere a poder tener oportunidades de hacer visibles ciertas prácticas que parecen relevantes a otros y poder hacerlas explícitas. Como por ejemplo, en el caso que nos presenta el profesor Pianta, tener videos, tener evidencias de aprendizaje de los estudiantes. Ese es un primer paso. Si bien no es una experiencia auténtica, porque lo ves a través de videos, resulta muy relevante tener la oportunidad de tener esa aproximación representacional hacia la práctica. Y esto, como rescata el profesor Pianta, no es solo para la formación inicial, sino que también para la formación continua. Por otra parte, la descomposición, que suena feo el nombre, pero es desagregar una práctica compleja, lo plantea el profesor Pianta como esta actividad compleja desagregada en 10 chunks específicos que uno va a mirar. ¿De qué se trata descomponer esta práctica? Descomponer significa lograr, se dice en inglés como el grain size, que no tiene como un nivel de composición que no desnaturalice la práctica, pero que permita ofrecer oportunidades acotadas para acercarse y ensayar o practicar a los profesores que están teniendo un cambio, una transformación en su forma de enseñar. Entonces, descomponer, por ejemplo, si estamos hablando nosotros en formación inicial, trabajamos con la discusión productiva, que se conoce así en la literatura, interacciones productivas también. Eso significa, si uno la descompone, poder generar discusiones entre estudiantes, aprovechar el diálogo, generar interacción, implica, primero, poder formular buenas preguntas. Esas discusiones no surgen de la nada, surgen de preguntas relevantes. Como decía el profesor Treviño, como que no es que vimos ayer, sino que si yo empiezo, es muy distinto empezar la unidad del estado de la materia preguntando ¿qué saben del estado de la materia? Claro, en una pauta me ponen activo conocimientos previos, pero es distinto si yo digo ¿la harina es líquida o sólida? Gracias al profesor Max Montenegro que está aquí, tengo ese ejemplo, que es profesor de ciencia. Por ahí está Max.
que sirve mucho para... no es lo mismo partir una clase como ¿qué sabes de los estados de la materia? Claro, estoy activando conocimientos previos, como ¿qué conoces? Normalmente te van a decir agua, gas, hielo, que es lo que vieron toda su vida escolar. Pero si haces la otra pregunta, y en ese sentido, empezar a buscar preguntas que son claves para un determinado contenido, es descomponer la práctica de discusión productiva y requiere oportunidades de aprendizaje focalizadas. Entonces, ese es el desafío de la descomposición. Y el tercer elemento que plantea Frank Grossman es la aproximación, que es tener aproximaciones sucesivas a la práctica de enseñanza, como decía el profesor Pianta, grabar, en caso de profesores de ejercicio, grabarse haciendo clases, en caso de los profesores en formación inicial, pasar de prácticas de contexto menos auténtico, como son ensayos, simulaciones, trabajo en grupo pequeño, para ir aproximándose gradualmente al contexto de máxima autenticidad que es la sala de clases con 30 alumnos. No podemos saltar de estar sentado tomando apunte a hacerte cargo de interacciones de 35 niños al mismo tiempo. Se requiere una gradualidad y esas se llaman aproximaciones sucesivas. Rescato ahí la idea planteada, el tercer elemento, voy después de la observación, lenguaje compartido, observación, la retroalimentación focalizada, que es retroalimentación con respecto a elementos puntuales. No son esas pautas cuando te van a ver, no sé si quién tiene la experiencia, que van a ver tus clases y tienes 30 ítems sobre los que te retroalimentan, sino que es focalizadamente acompañarte en mejorar una práctica potenciadora de aprendizaje en forma intencionada, sistemática y con experiencias acotadas. Esa retroalimentación, no sé, ustedes, quizás como yo, crecieron escuchando la práctica hace el maestro. Se lo decían sus abuelos, sus padres. Cuando uno dejaba botado algo, decían, la práctica hace el maestro. Y yo creo que con la literatura en experticia y con lo que hemos escuchado, es medio verdad eso, porque no cualquier práctica hace el maestro. Entonces, no es tener muchas horas de vuelo como piloto, sino que tienes que pasar por el simulador, probar elementos específicos para llegar a volar. Tienes que hacer piques cortos, ir a la red antes de jugar muchos partidos de tenis. Y eso lo reporta la literatura en experticia y le llama práctica deliberada. Entonces, la práctica deliberada tiene que ver con descomponer y tener oportunidades específicas para focalizadamente ensayar y simular y practicar aspectos específicos de tu profesión. Y eso es lo que caracteriza a un coach en todas las áreas, en todas las distintas áreas y disciplinas, desde los deportes, las artes y también la educación. Entonces, esa retroalimentación focalizada también es un tema que recoge en marcos como esto y que yo creo que justamente es lo que pueden explicar los buenos resultados que puede mostrar el profesor Pianta en relación con esas intervenciones. También en nuestra experiencia, como desarrollamos una plataforma de observación de clases en la facultad para que los estudiantes puedan subir su práctica y recibir feedback en los videos con respecto a fortalezas, aspectos a mejorar, preguntas, notas, que ellos pueden leer los comentarios y responderlos para generar justamente estas interacciones profesionales desde la formación inicial. Y finalmente, esto quizá podemos conversarlo con el profesor Pianta, llega hasta un nivel individual, como feedback individual. Probablemente para dejar instaladas capacidades en la escuela, el siguiente desafío es hacerlo colectivo, que este aprendizaje no sea algo que cada uno tiene con su coach, sino que ser coaches entre los profesores y poder establecer relaciones de colaboración que realmente instalen capacidad en la escuela para poder beneficiarte de estos protocolos y poder tener conversaciones que tengan en el centro cómo lo hiciste tú para ser sensible a las necesidades de tu estudiante, cómo haces los feedback loops o los circuitos de retroalimentación. A mí no me resulta esto con este tipo de niños, cómo funciona eso, muéstrame tu video, y hacer ese intercambio no solamente con prácticas de expertos, sino que con prácticas de pares, me parece que uno de los elementos que también contribuiría a hacer este tipo de intervenciones más sustentables para ver efecto a largo plazo. Entonces, mi punto es que... ¿Estoy súper pasado? Gracias. Mi punto es que con estos elementos de lenguajes compartidos, la observación, quizá un punto importante en la observación para formación inicial es que cuando empezaron las prácticas tempranas, muchas prácticas tempranas en formación inicial de profesores eran destinadas a la observación. A lo mejor ustedes tienen experiencia de tener estudiantes que se dedican a observar
Y han sido bien descalificadas estas prácticas de observación, como son solamente observación. Nosotros ya no tenemos prácticas de observación. Muchas veces, eso es lo que dicen, como para hablar de la calidad de las prácticas, casi pasa por disminuir la cantidad de observación. Y resulta que aquí aprendemos que si un estudiante no aprende a observar, probablemente no va a tomar conciencia de ciertas prácticas específicas y no desarrolla algo que en la literatura se llama visión profesional, que es algo que caracteriza a los expertos y diferencia a los novatos. Una visión profesional es la capacidad de poder tener una atención selectiva hacia elementos que son realmente fundamentales de la profesión, como estas prácticas que son claves para la profesión. Y eso se aprende tempranamente y es algo que la formación inicial de profesores está desafiado a hacer, enseñar a tomar conciencia y mirar. Por último, tú sabes, no te da lo mismo cuando no estás siendo sensible a un niño. Quizás todavía no sabes cómo hacerlo, pero no te da lo mismo que eso esté pasando en tu sala. No te da lo mismo no tener formatos distintos de aprendizaje. Y eso lo aprendes a través de la visión profesional, que tiene dos elementos. Uno se llama en la literatura noticing, notar, esta capacidad de atención selectiva, de mirar elementos relevantes y cómo razono sobre eso, qué tipo de interpretaciones hago. Y ahí también hay que trabajar fuerte, porque si no, la tendencia, por ejemplo, cuando nosotros trabajamos observación con video, es a enjuiciar, a ver lo que no hay, hacer, no realmente usarlo como una oportunidad de aprendizaje. Entonces, ese es otro de los aspectos que creo que la formación inicial está muy, muy desafiada a incluir desde etapas tempranas. Queremos entregar al sistema profesores que no tengan ningún problema en compartir su práctica, que abran sus salas, que lo entiendan como algo público, como un recurso de aprendizaje para todos, que participen y tengan recursos de comunidades profesionales de aprendizaje, y eso no pasa en forma espontánea, eso se intenciona y tiene que ser tan relevante en el currículum como las didácticas, aprendizaje, desarrollo, evaluación, todo ese tipo de herramientas, porque son herramientas de desarrollo profesional que van a ayudar a hacer su práctica sustentable en el tiempo y poder compartirla con otros. Así que creo que marcos como estos nos desafían a pensar en cómo apalancar, cómo son marcos que apalanquen realmente la potenciación de aprendizaje y se puedan extender y transferir a más salas, de tal manera que niños y niñas y jóvenes en Chile tengan experiencias, así se habla aquí, experiencia educativa de calidad. Así que muchas gracias. Agradecemos las presentaciones de quienes conforman este panel e invitamos a subir a la testera al decano de la Facultad de Educación de la Universidad de Virginia, señor Robert Pianta, para contestar también las preguntas del público. Por favor. Y se incorpora también el profesor Ernesto Treviño, director de Centre UC. Muy bien. Tenemos el desafío grande de responder algo así como 30 preguntas en algo así como 40 minutos. Yo hice una clasificación y resumen de las preguntas y se me ocurre que quizás lo que podríamos hacer es organizarlas en dos rondas, con unas 5 o 6 preguntas por ronda. Yo planteo las preguntas y cada uno de los miembros del panel que crea que pueda responderla o hablar del tema puede hacerlo. En primer lugar, hay varias que están dirigidas al instrumento CLAS y quizás pudiéramos partir con esas preguntas porque quizás el decano Pianta y Ernesto pueden referirse a ellas. La primera es cómo el instrumento CLAS se hace cargo de la diversidad de los contextos socioeconómicos en que se producen las interacciones de aula. Escuelas con más recursos, escuelas con menos recursos, jardines con más recursos, jardines con menos recursos. Esa es una. La segunda es, si acaso, el hecho de que CLAS tiene varias dimensiones de observación y dentro de esas dimensiones varios indicadores, no podría al educador o educadora causarle también una cierta fuente de estrés o complejidad de manejo del ambiente de la sala por el empeño de responder todas las cosas que CLAS pide que el profesor o la educadora haga. Luego, la relación de CLAS con otros enfoques sobre mejora pedagógica. Se cita en la pregunta el ejemplo del libro Teach Like a Champion,
Y por último, en relación con CLAS también, ¿cómo mide la pauta el dominio disciplinar o dominio de contenido que tienen los docentes? Luego, hay dos preguntas que tienen que ver con el rol de los directores en el fomento de este tipo de interacción en la sala de clase. Y luego otra pregunta sobre cómo se incorporan a estas dinámicas el trabajo que pueden hacer asistentes de la educación u otros profesionales cuando hay más de uno de ellos en el aula. Hay una pregunta también sobre cómo se puede fomentar la adquisición de competencias interculturales de diálogo en la sala de clase. Se pregunta también si acaso los mentores que participan en estas capacitaciones para el uso de instrumentos de observación de aula deben reunir ellos algunas condiciones especiales o, por el contrario, cualquier persona dentro de la profesión pedagógica puede ser mentor. La dejaría hasta... bueno, quizás una última sobre si acaso las bases curriculares de educación parvularia consideran el apoyo socioemocional. Hay una pregunta más general sobre cómo las bases curriculares conversan con la preocupación del seminario de hoy y específicamente en el área de apoyo socioemocional a los niños. Con esa entonces damos inicio a una primera ronda de respuestas y comentarios. Quizás vamos en orden, Ernesto, de tu lado de la mesa hacia este lado de acá. Sí, después lo hacemos al revés, como una ola. Muy bien. A ver, muy rápidamente voy a dejar algunas de las preguntas, más bien para que la responda Bob, pero voy a tomar 3 o 4. A ver, respecto de el CLAS y los contextos vulnerables, la evidencia que nosotros tenemos en Chile y donde hemos validado el instrumento en relación con indicadores de desarrollo y aprendizaje de los estudiantes es en contextos vulnerables. Y por lo tanto, yo creo que esto se relaciona con lo que el profesor Pianta había presentado respecto a la importancia de tener unas interacciones de alta calidad, particularmente en escuelas que atienden a niños más vulnerables. Y otra cuestión respecto de que si el CLAS con todos sus dominios, dimensiones, podría representar algo de confusión y sobrecarga para quienes se capacitan en esto. Bueno, cuando uno analiza los videos CLAS o los videos para aplicar la pauta CLAS, y eso nos ha pasado, sobre todo en programas que apoyan el desarrollo de capacidades entre educadores de párvulos, efectivamente uno en un primer año de intervención, donde recién las educadoras se están familiarizando con esta herramienta, al final del primer año se ve que pueden hacer interacciones de mejor calidad en todos los ámbitos. Pero ¿alguien aquí ha visto teleseries mexicanas? ¿Sí? ¿Sí? Por allá, ¿sí? Cuando uno ve las teleseries mexicanas, uno lamentablemente, bueno, yo soy originalmente de México, se da cuenta que las actrices y los actores son muy malos. Se nota que les están contando aquí por el apuntador lo que tienen que decir y lo que tienen que hacer. Entonces se ven como acartonados, pensando, poniendo atención a ese apuntador. En el primer año, las educadoras se ven poniendo atención a ese apuntador, que es tratando todavía de internalizar en su práctica los distintos dimensiones del CLAS, pero después de 2 años ya no, ¿sí? Ya se internalizó. ¿Y eso cómo se logra? Se logra
Yo creo que Magdalena lo explicó muy bien, Magdalena Müller, diciendo, bueno, eso se logra a través de retroalimentación específica, no los 85 cosas que incluye la pauta. Vamos avanzando desde las fortalezas poco a poco para ir fortaleciendo aquellas áreas que requieren mejora. Y eso es un plan estructurado porque de otra manera es muy difícil solucionar esto. Esto tarda 2 a 3 años. No es de una semana para otra, de un semestre para otro. Así es la condición humana y el desarrollo profesional efectivo. Finalmente, solamente un par de comentarios más. El rol de los directores y de otros profesionales. El rol de los directores y sostenedores es muy importante. Los estudios que hemos desarrollado en Chile para tratar de ver cómo varían las prácticas de enseñanza al interior de las escuelas muestran que el 95% de las diferencias en prácticas de enseñanza ocurren al interior de una misma escuela. Es decir, en una misma escuela uno tiene un profe ultra, archi, recontra, top galáctico, conviviendo con otros profesores que muy iniciales, muy novatos, con prácticas no muy efectivas. ¿Sí? Y esto yo creo que pone la atención sobre el trabajo de los directores y el trabajo de los sostenedores en pensar la escuela como una organización que debe tener sentidos, discursos y prácticas compartidas. Eso no ocurre. Nos han hecho pensar el sistema, sobre todo los sistemas de rendición de cuentas, que hay escuelas buenas y escuelas malas. No existe eso. Hay profes buenos y profes no tan buenos dentro de las escuelas. ¿Sí? Y por lo tanto, cuando pensamos en cambiar las prácticas docentes, no se trata de un solo profesor, se trata de el sostenedor, el director y toda la comunidad. Yo creo que Magdalena lo mencionó en algún minuto. Y finalmente, asistentes u otros profesionales de la educación, en el caso de la educación parvularia, pero también en el caso de la educación básica, por ejemplo, los profesionales del PIE, todos ellos deberían de participar junto con las educadoras, junto con los profesores, en involucrarse en este u otro modelo de enseñanza para tener justamente esta visión compartida. De lo contrario, se pueden generar tensiones innecesarias que no llevan a un buen desarrollo de las clases, a un buen desarrollo de las interacciones y que a la postre pueden perjudicar a los niños. Many good questions, and this is the first time I've been in a seminar en un seminario donde se ha mencionado las teleseries mexicanas asociadas con mi trabajo, así que quisiera hablar un poco sobre el tema en cuanto a las evaluaciones, las mediciones. Bueno, yo creo que hay muy buenas preguntas sobre si uno puede aplicar realmente cierta herramienta como CLASS o cualquier otra herramienta observacional a través de una amplia gama de aulas que existen. Diversidad en recursos económicos, diversidades de antecedentes culturales, de lenguaje, profesores, la experiencia de los profesores también. Entonces nosotros como profesión tenemos muchas hipótesis sobre la importancia de diferentes elementos de diversidad. Y diría que todas estas hipótesis son buenas. Sin embargo, tenemos que ponerlas a prueba. Así que suponemos, como dijo Ernesto, suponemos que hay buena escuela y mala escuela, o colegio, y todos los profesores en un colegio son buenas y las otras no. Y por cierto, lo que aprendemos una y otra vez, hemos estado ahora en casi 50.000 aulas. Hemos observado datos, examinado datos, hemos visto los puntajes de CLASS y puede ser son predecidos por la raza de los niños o la raza de los profesores o el ingreso de los niños, o la experiencia del profesor o el número de salas de clase en la escuela o el colegio. Entonces, una y otra vez más, hemos visto que los datos empíricos demuestran que
estos factores que estamos observando realmente no son determinantes mediante todas esas cosas que pensamos que son importantes. Y por cierto, de hecho, todo vuelve a las habilidades de ese profesor en particular, en esa aula en particular, lleva involucrado con esos niños específicos. Entonces nuestras capacidades de poder observar a estos a través de un lente como CLASS nos ayuda a interpretar y comprender la diversidad de las prácticas y poder trabajar con la diversidad de la práctica y no ser tan cautivado, capturado, atrapado en lo que yo denomino la trampa de pensar, esta clase está conformada por puros niños pobres, entonces el profesor no puede ser efectivo o eficaz. Así que creo que tenemos que tener mucho cuidado de las hipótesis que nosotros entendemos o conocemos y examinar la evidencia en los datos. Y también aprendimos de estos estudios es sumamente importante determinar si lo que estamos observando cuando interactuamos con las clases o con las aulas, si predecimos el aprendizaje de los niños de todos esos grupos de manera similar. Entonces, realmente hay otra información ahí que estamos examinando muy meticulosamente. Hay otras preguntas sobre CLASS que creo que es muy importante. Ahora, el tamaño de granular que usted mencionó es muy importante. Hemos tratado de tomar los millones de diferentes conductas que puede entregar un profesor y reducirlo a 3 grandes porciones: apoyo emocional, apoyo pedagógico, organizacional, para reducir así la dificultad para un profesor, cómo gestionar todo dentro de un aula. Y luego esos 3 van a 10 y esto ayuda a estructurar también un poco de la comprensión del profesor. Y luego cada uno de esos 10 factores son ejemplificados por una amplia gama de conductas específicas que son ese tipo de tamaño granular, donde los profesores realmente necesitan comprender y observar sus prácticas. Y para nosotros, lo que nosotros consideramos como de gran ayuda para los profesores es que los profesores comprendan, la sensibilidad es importante, es parte de este dominio más grande de apoyo emocional. Y hay 3 o 4 cosas que yo necesito considerar como ejemplo específico de la sensibilidad. Cuando yo estoy en las aulas y observo mi propia interacción con los niños. Entonces, los profesores de cierta forma observan y examinan sus interacciones momentáneas que son infinitas en número y tipo y género. Pero engancharlos con un marco mayor y comprender cómo cambiar su conducta y calibrar su conducta a los niños dentro de ese marco. Entonces, es un esfuerzo de tratar de tomar algo que es muy desorganizado y muy infinito en su variedad y agruparlo en porciones gestionables que pueden ser comprendidas y después operados dentro de la aula. Entonces hay muchos ejemplos. Hay una lista de buenas prácticas, por supuesto, y ustedes podrían tomar estas prácticas y también desglosarlo en las dimensiones. Es muy consistente eso. Hay diferentes formas de describir a los profesores. No somos propietarios, no somos únicos en las prácticas que describimos. Creo que CLASS es única en la forma en que organiza todo esto y proporciona cierto apoyo o respaldo en sus referencias. Ahora, es una lista simplemente, enseñar como un campeón, teach as a champion, pero no reconoce realmente que uno puede entregar cada una de esas prácticas en diferentes grados de competencia. Entonces, algunas cosas se pueden hacer bien y otras no tan bien. Y otro punto sobre los coaches, los mentores, los asistentes. Ahora, el primer estudio que realizamos, yo contraté a los coaches para que trabajaran para nosotros en la universidad, para mí. Trabajan bajo mi autoridad. Primera vez que lo hicimos. Y la atribución más importante de esos coaches es que eran organizados. Ese es el atributo mayor. Muy organizados. Cuando había un protocolo a seguir para hacer el coaching, ellos siguieron el protocolo.
no inventaron, no hablaban conmigo, decían si era bueno o malo, no discutían conmigo, ni llamaban o mencionaban alguna experiencia que habían hecho por sí solos. No, ellos estaban organizados y comunicaban muy organizadamente y efectivamente con otros adultos. También le pedimos que si habían tenido algún tipo de experiencia como profesores, de alguna forma u otra, en las aulas o salas de clases. Para algunos eran como profesores sustitutos, un par de meses nomás. Y no importaba los profesores, y no le importaba los profesores que estaban reemplazando. Esto es otra cosa, otra hipótesis. Todos piensan que los coaches tienen que ser muy experimentados, o que el profesor que se le está haciendo coaching tiene que sentir que este coaching está realizado por una persona con mucha experiencia, muy sabia. No, simplemente ser muy sensible y apoyar las circunstancias de ese profesor. Y para nosotros tienen que poder implementar el modelo apropiadamente. Una vez hecho esto, en otros estudios, hemos capacitado a coaches que están allá afuera en terreno, quienes son personas que tienen diferentes grados de experiencia y diferentes grados de capacitación también. Y yo diría que el modelo aún funciona. Sin embargo, solo funciona debido a que esos coaches comprenden de que su trabajo es implementar este modelo y no improvisar e inventar las cosas que creen que es más importante basado en sus propias experiencias. Utilizan la experiencia, pero utilizan el modelo y se atienen al modelo que les proporcionamos. No sé si queda algo que responder. I don't know if there's anything Lo to que preguntaron, yo anoté solo algunas que creo que puedo responder. Mis observaciones no son usando CLAS, nosotros creamos nuestras propias pautas para la realidad chilena y tenemos una pauta bien exhaustiva que usamos con tablets y luego analizamos en video también, un doble análisis. Pero sobre el rol de los directores sí quisiera decir algo. Creo que hace tiempo ya se está trabajando con los directores, ¿cierto?, a nivel de política gubernamental, pero también a nivel de universidades, en términos de liderazgos directivos, y en nuestra facultad hay un equipo importante, trabaja también Magdalena, liderado por el profesor Pablo Volante, que llevan ya más de una década trabajando en también liderazgo pedagógico. Es decir, no solo entender que aquí hay un tema de separación, mirar, digamos, de alguna manera, solo directores y profesores. Y hay un alcance sobre lo que comentaba Ernesto de los buenos o malos profesores y de las escuelas. Yo sí quisiera hacer un alcance. Creo que hemos mirado mucho individualmente a los profesores y no la escuela como unidad. Y en relación a lo que decía Magdalena, de crear una visión y un lenguaje común, así como en la formación de profesores tenemos que crearlo entre los formadores de formadores, las escuelas deberían, entre comillas, como decimos en Chile, remar para el mismo lado. Es decir, si directores, mandos medios, jefes de UTP, directores de departamento, todos sabemos que las escuelas, los liceos, los colegios requieren de una estructura bastante más compleja de funcionamiento que solo los directores y los profesores. Si bien los profesores estamos en el centro del trabajo, si no comprendemos y no tenemos una visión común sobre el sentido de lo que estamos haciendo a nivel de escuela, como unidad de análisis, estamos lejos de lograr cualquier cosa. Y es lo que echo de menos también en la evaluación docente. Porque no hay unos indicadores que tengan que ver con el trabajo colaborativo al interior de la institución entre equipos de profesores. Hoy día nos están diciendo que no solo nuestros niños, sino nosotros también, a propósito de la habilidad del siglo XXI, tenemos que ser colaborativos, creativos, pensadores críticos, etcétera. Pero muchas veces los espacios de trabajo no te dan esas posibilidades. Y eso tiene que ver con la mentalidad de directivos, de jefes, etcétera. Y muchas veces las profesoras y profesores, lo decimos por experiencia propia, nuestros estudiantes van a trabajar a distintos contextos y no siempre pueden implementar cosas que desearían implementar de lo que han aprendido. Entonces, ojo con eso, yo creo que ahí hay una revisión que hacer respecto a cómo funcionan las escuelas, los liceos, en general comunidad, ¿ya? Y en ese sentido confiar también en el liderazgo pedagógico y en la toma de decisiones en las salas de clase de los profesionales de la educación.
sobre las bases curriculares de educación parvular, y aquí está la jefa de nuestro programa que debe saber bastante más que yo de esto, pero sí sé que hay un ámbito de desarrollo personal y social bien claro en el programa y que aborda los temas de identidad y autonomía de los niños. Y, o sea, de alguna manera tiene que ver con lo que hemos estado conversando. Y luego también en los objetivos transversales hay temas de convivencia social y de generaciones de espacios de comunicación en los ambientes, digamos, la generación de ambientes para el aprendizaje. Creo que hay oportunidades en las bases para explotarlo de una manera productiva y hacer algo interesante con ello. Creo que eso es lo que yo podría comentar. Bueno, a mí sí que me queda poquito, pero dos reflexiones en torno como a esta separación y desagregar las prácticas, que puede ser que uno tenga que cumplir con un montón de indicadores y ser una sobrecarga atencional. Yo creo que nosotros lo hemos reflexionado harto en la formación inicial, que estos marcos que trabajan con esta idea que les explicaba de descomponer, dividir en chunks más pequeños para dar oportunidades, después tienen el desafío de recomponer. Y en ese sentido no amerita mucha investigación y ver, porque uno descompone con fines pedagógicos, especialmente formación inicial y formación continua cuando quiere desarrollar ciertas prácticas, pero la idea de recomponer y hacerlos como que fluyan como todos estos distintos indicadores en distintos momentos de una manera integrada es también el desafío que tienen los coaches y en el caso de los supervisores de práctica de la facultad, que en salud hay muchos por aquí, que tienen ese trabajo de que los estudiantes no se queden con esta idea de prácticas parcializadas, sino que vayan pudiendo integrarlas. Pero el desafío es que pedagógicamente pasa un momento en que uno tiene experiencias focalizadas de manera más como dividida, más desintegrada, como decía el profesor Pianta también, y entonces ahí el desafío es recomponer para que no haya esta saturación y esta sobrecarga. Por otra parte, me conecté en el seminario de AERA que pudo inaugurar Débora Boll, que ha sido una asesora importante para nosotros, la ex decana de la Universidad de Michigan, pero habla de la idea de que independiente de o paralelamente, porque están pasando muchas cosas a nivel de políticas públicas, que determinan quién tiene sentado a tu lado en la sala de clase, a propósito de la ley de inclusión, pero lo que pone y le llama espacios discrecionales, la idea de que tú en cada interacción puedes tener una influencia muy significativa, es algo que está en tu terreno, es de tu dominio, y tomar conciencia de eso, de sentir que estás tomando esas decisiones que pasan como microgenéticamente desde la perspectiva del desarrollo e influyen fuertemente en el desarrollo de aprendizaje de los individuos, es algo que yo creo que marcos como estos ayudan a tomar conciencia de eso, de que hay espacios discrecionales, como llamé ella, que son una serie de toma de decisiones que son, no sé, 30 en un minuto, que es relevante poder tomar conciencia, salir y mirar para después poder ir incorporándolos, interiorizándolos y poder hacer interacciones más productivas. Y yo creo que lo último que quisiera agregar, que estaba hablando acá en el café con profesores de aula, y Tonia también estaba, nuestra ex coordinadora de párvulo, que estas interacciones o las distintas dimensiones que propone CLASS requieren también de ciertas metodologías. O sea, si yo quiero tener sensibilidad a distintos formatos, también tengo que saber trabajar con grupo pequeño, porque si no sé manejar un grupo pequeño, probablemente tenga menos oportunidades de relacionarme sensiblemente con niños, tomar su perspectiva y tener una relación más próxima con ellos. Y eso es algo que se aprende paulatinamente y que es difícil de hacer, pero pasa también por temas metodológicos que son relevantes, como en el caso también de formación básica o secundaria, cómo se enseñan los contenidos, explicar, usar representaciones, trabajo grupo pequeño, guiar discusiones, todo ese tipo de temas de más metodológicos conversan con este tipo de herramientas que van evaluando las interacciones y tienen que ir de la mano para que se generen ambientes que propician justamente esta posibilidad de interactuar considerando las distintas dimensiones de clase. Eso.
Just to add a couple of other additional Un par points. de puntos adicionales sobre algo trabajo hecho que es relevante a muchos de los temas sobre este tamaño de grano y cantidades de dimensiones. Es el caso de que cuando nosotros vemos todos esos 10 diferentes dimensiones de class, todos se relacionan entre sí y se diseñan con un elemento común. Si vemos los indicadores por debajo de ellos, lo que tienen en común es que los profesores, la capacidad de los profesores de comprometer a niños adelante atrás, que estén observando a aquellos niños, atrayéndolos a una interacción que tenga este mecanismo de servir y retornar si es que juegas tenis, ese tipo de calidad. Y a veces este ir y venir se enfoca en dar un apoyo emocional al niño, porque el niño está alterado y este ir y venir va hacia tranquilizarlo, contener y llevarlo de vuelta a una actividad. A veces este ir y venir involucra estimular el pensamiento de ese niño sobre las calidades de la vida de las plantas, por ejemplo. Así que es una orientación más cognitiva, pero es este ir y venir que es común. Así que hay maneras en que hemos estudiado este concepto y hemos mostrado que esta calidad del ir y venir es en realidad común a estas 10 dimensiones y de hecho que este ir y venir predice la capacidad de los niños para aprender aspectos sociales, cognitivas y otros elementos del desarrollo. Mientras que el enfoque particular del comportamiento del profesor como cognitivo-social predice otros aspectos de su aprendizaje. Así que creo que lo importante de aprender es esos 10, en cierto sentido, son maneras artificiales de organizar todas estas prácticas alrededor de un idioma común y un lente en la cual pueden describir, pero reflejan los principios subyacentes sobre la interacción humana y la importancia de esta interacción como herramienta para regular el desarrollo de los niños. Y esto es lo que captura este concepto de ir y venir. Otro punto, cuando vamos a cambiar los comportamientos de un profesor, no hay que enfocar únicamente en esas 10 dimensiones. De hecho, hemos aprendido que si yo me enfoco particularmente en uno de las dimensiones de instrucción, y estas son las que los profesores rinden peor y son las más difíciles de cambiar, pero como mostré, se pueden cambiar, hemos encontrado que profesores quienes cambian, que si lo único que hago es desarrollo profesional con ustedes alrededor de un apoyo instruccional y ustedes mejoran como le mostré, entonces lo que realmente sucede también es que el apoyo emocional mejora y también el soporte organizacional. Entonces se aprenden habilidades que se transfieren a lo largo de todas las diferentes dimensiones de la enseñanza. Quería clarificar aquello. Gracias. Bien, hay 4 o 5 preguntas adicionales. La primera es, ¿cuál es el rol que debiera tener, si es que alguno, la evaluación de los aprendizajes en el rango de niños de 0 a 6 años? La segunda se refiere al manejo de la disciplina en la sala de clase y cómo esa preocupación de nuestras educadoras o docentes en el sistema escolar puede ser un obstáculo en el desarrollo del tipo de prácticas que se estaban describiendo. Hay otra pregunta sobre el uso de tecnologías de aprendizaje versus sistemas más manuales de trabajo que favorecen la psicomotricidad. Hay varias preguntas que vuelven al tema del estrés y el aprendizaje. A propósito del estudio del cortisol, si en algunos escenarios es posible que exista aprendizaje aún bajo condiciones de estrés. Esa es una. La segunda, el tamaño de la sala de clase en Chile como un factor estresante y que incide en la posibilidad del tipo de trabajo productivo que se ha
descrito acá. Y por último, la posibilidad de aplicar un enfoque como este, de observación de interacción de aula, espacio de la educación superior. Quedaría para otro seminario, sin duda. Bueno, voy a dejar algunas preguntas al panel, me voy a quedar exclusivamente con aquella que tiene que ver con el manejo de la disciplina. Yo creo que hay veces que en nuestras creencias prima la idea de que primero tengo que ordenar para después enseñar. Entonces, como que mucha inversión en lograr un nivel de atención, de disciplina, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeños, de lo que se llama normalización u otra forma, para que son condición previa al aprendizaje. En realidad lo que se ha visto es que promover o proveer experiencias curriculares desafiantes a los niños en todos los ámbitos, de los 0 a los 12 años en la formación universitaria también, el máximo, la máxima prevención como de disrupciones, como la idea de dar y concentrarse en experiencias, como dice, como apoyo instruccional, generar preguntas desafiantes, interacción entre los niños, probablemente tenga un efecto muy importante en su conducta, porque una vez que yo logro captar su atención, promover cierto grado de autonomía, puedo paralelamente manejar el tema disciplinar. Yo me cuestionaría si siempre como que necesito tener un curso ordenado para poder empezar a interactuar productivamente. Yo diría que son o procesos que van en paralelo o que situaciones de aprendizaje, experiencias de aprendizaje desafiantes son un factor que contribuye en forma importante al clima de aula. Vamos al revés. Se me había olvidado la ola. Era al revés ahora. Sobre el tema de la disciplina, continuando con lo que decía Magdalena, yo creo que ahí tiene que ver justamente con el concepto que tenemos de disciplina. Es decir, ¿qué se supone que es tener, entre comillas, buena disciplina en la sala? Y en ese sentido, esta idea de que tengo que poder ordenar para poder trabajar, ciertamente es más lineal. Y nuestras salas hoy día no son lineales. Los comportamientos de los niños son complejos, son dispersos. Y eso hace que tengamos que más bien aprovechar esa energía de un modo productivo. Y también hay que romper un poco con el estereotipo de que la sala ordenada es donde la gente no se mueve. ¿Ya? Yo creo que eso es un temazo. Y lo digo porque yo siendo profesora de media y como escucharon bien de castellano, o sea, calculen, trabajando con 45 alumnos por sala, a propósito del tamaño en las salas de clase, obviamente uno trabajaría mejor con 25, eso es innegable. Pero también tenemos, gracias a eso, excelentes profesores que han aprendido a hacerlo con 40 y 45 también. ¿Ya? Pero quiero decir que en ese sentido también me tocó vivir el que mis estudiantes estuvieran, por ejemplo, trabajando en desarrollar una obra de teatro en la sala de clase y por lo tanto movimos las mesas, la gente hablaba fuerte, pasaban cosas y normalmente uno tiene, si hay inspectores de piso me perdonan, pero inspectores que pasan y dicen, bueno, esta sala, el profesor no tiene control de la disciplina, la profesora esta no controla la disciplina. Y me mandaron un buen rato a la oficina del director. ¿Por qué cuento esta historia? Porque tiene que ver con lo que mencionaba antes, con este concepto de escuela, de qué estamos entendiendo por ambientes de aprendizaje, realmente en los que uno promueve autonomía, promueve autorregulación, donde los estudiantes se pueden mover, pueden hablar, pueden reírse. ¿Ya? Ciertamente hay límites, y hay límites que tienen que ver con el no poder hacer la clase si hay demasiado cierto movimiento, pero también es cierto que hay que aprovechar ese dinamismo y hay que repensarse el concepto de disciplina. Yo creo que hemos vivido demasiados años, décadas, con una idea de disciplina como algo rígido, inflexible, ¿cierto? Y de cierta inmovilidad que no aporta en nada a todo lo que hemos estado conversando en esta mañana, creo.
Luego sí quiero referirme sobre el tema de lo digital y la psicomotricidad. Ya, insisto, nuestra educadora aquí, jefa del programa de párvulo, experta en psicomotricidad, así que probablemente podríamos tener una buena discusión después. Pero sí, a propósito de lo que hablamos, los lenguajes, ¿se acuerdan? Monomodales o multimodales. Uno no puede hacer a un lado la cultura cotidiana en la que se desenvuelven nuestros niños y niñas y jóvenes. Evidentemente hoy día tenemos que aprender a leer y a escribir en distintos soportes, en distintas modalidades, y se lee, se escribe y se comprende, se mira, se focaliza distinto cuando se mira una pantalla que cuando se lee un libro o cuando, etcétera, ¿no? Es decir, uno mira de manera distinta, uno no necesariamente lee una pantalla de computador de izquierda a derecha, uno selecciona lo que quiere ir a mirar, puede mirar una foto, puede mirar un texto, ¿cierto? Es decir, la atención es lo que importa y el ser capaz de poder construir un sentido de aquello que estoy mirando. Y obviamente uno no puede decir que o es de nuevo la polarización, o es el mundo digital y las habilidades del siglo XXI con lo digital, o es la psicomotricidad. No es la polarización, son todas esas cosas juntas y ojalá integradas a la sala de clase y ojalá las facultades que forman profesores, sobre todo en los primeros niveles de escolaridad, aprendan a enseñar a leer en todos los soportes y con todas las modalidades y a escribir en todos los soportes y en todas las modalidades. Y si usamos lente 3D nos podemos perder psicomotrizmente en el espacio también. Un par de puntos acá. Esto es sobre disciplina. Este tema es fantástico y estoy de acuerdo con todo lo que se ha mencionado ahora. Creo que nuestro sistema educacional tiene que abandonar esta idea de la disciplina como una forma de control. Lo hemos definido en términos de control y en cada un comando militar como el profesor, como el centro de comando. Tenemos que abandonar esa idea y comprender ahora que el aula o sala de clase es un sistema social y de lo que buscamos y lo que queremos dentro de este sistema es que tenga la capacidad de regularse, de autorregularse, que los profesores y el trabajo del profesor es facilitar y liderar ese sistema de una manera regulada. Eso significa que hay fronteras, hay límites, hay rutinas predecibles, consecuencias predecibles también, pero también hay cierto dinamismo dentro de las aulas. Y a lo que se ha referido ahora, si no contiene ese tipo de fluidez y dinamismo, entonces no va a contribuir a la internalización de los niños de la autorregulación y la oportunidad de aumentar las cosas cognitivas, los tipos de cosas que nosotros queremos que ellos logren bajo esas condiciones. Entonces esta noción del comando y control y capacitar a los profesores como si las expectativas que ellos debiesen tener por sí mismos es poder controlar ese entorno. Es completamente erróneo teóricamente y prácticamente también. Creo que dentro del contexto de observar esto como un ambiente regulado, y un entorno que involucra a diferentes personas. Y mi trabajo como profesor es tratar de facilitar esto de una manera organizada. Una de las cosas críticas que necesito realizar como profesor es poder tomar el punto de vista, considerar el punto de vista del niño en las aulas. ¿Realmente comprenderán cuál es la tolerancia de la conducta? ¿Comprenden realmente los límites? Les he impartido esto, enseñado esto, estoy ejemplificando esto en mi propia conducta y en las formas en que yo respondo a las necesidades de los niños en las aulas y mi comprensión de la mala conducta de los niños desde el punto de vista del niño, más que el punto de vista de que la conducta que viola mis reglas y regulaciones dentro de la sala de clases. Estos son los tipos de cambios que tenemos que realizar. Todos estaremos de acuerdo, creo yo, que cuando vamos a las salas de clase que son muy activas, por ejemplo, y los niños están involucrados y comprometidos con su aprendizaje y están siguiendo la pauta, que hay están fluyendo de lo que está sucediendo en las aulas. Eso evidencia que los niños están aprendiendo.
Entonces, a esos son entornos magníficos en donde los niños pueden estar, y quizás sea el caso de que hay veces que la idea de control del profesor se cambia y los niños están en control, pero de las formas adecuadas, todas las formas correctas. Tenemos que considerar eso, creo yo. Una pregunta sobre la evaluación del aprendizaje de los niños en estas edades muy tempranas. Hemos realizado una tarea muy importante durante las últimas décadas en crear algún tipo de evaluaciones que realmente son auténticos o genuinos en las habilidades de los niños, de la autorregulación, desarrollo social, el desarrollo de lenguaje. No es fácil de otorgar a los niños de 4 años. Tienen que impartirse por una persona, un individuo, no en grupos grandes tampoco, pero pueden realizarse. Hemos trabajado ahora para desarrollar una evaluación en un tablet, donde el profesor puede sentarse con un niño, pueden interactuar de una manera muy auténtica de lo que se está mostrando en la pantalla, y al responder los niños a lo que indica la pantalla, el tablet computa su desempeño en algunas de las habilidades. Y eso cubre la autorregulación, desarrollo de lenguaje, conceptos matemáticos, vocabulario, y ese sistema puede luego tomar esa información y dárselo al profesor para ayudar al profesor a impartir clases. Y lo estamos haciendo con cada niño en el estado de Virginia el próximo otoño. 50.000 niños, 60.000 niños, así que creo que estas cosas sí se pueden hacer. Ahora, el estrés o la tensión en el aprendizaje, si se aprende bajo estrés, bueno, sabemos que sí, bajo la cantidad apropiada de estrés, no mucho estrés y no poco estrés, pero tiene que haber la cantidad adecuada de estrés para que el aprendizaje realmente sea optimizado. Por lo tanto, creo que a menudo es el trabajo de los profesores crear la atención correcta para los niños, para que exploren su aprendizaje. De eso se trata la interacción con el profesor. Una muy buena pregunta sobre si hay ciertas condiciones en la escuela o en colegio o de un profesor personalmente, condiciones de los niños quizás, que crea tanta tensión, tanto estrés, que la clase no funciona bien. Yo creo que el tamaño del curso es algo que hay que prestar bastante atención. Vemos que con grandes números de alumnos, los profesores simplemente tienen que adoptar una postura más controladora con muchos niños. Y eso es muy estresante para los niños y para los profesores. Y creo que el mayor desafío para nosotros es que los niños, es la tensión con la cual vienen los niños, o el estrés de los niños. Y muchos niños tienen que tratar o abordar la atención que viene del hogar, y es muy desafiante poder involucrar a ellos, a estos niños en la clase. Como decano en la Escuela de Educación, la Facultad de Educación, creo que es una excelente idea de que alguien averiguara cómo observar la enseñanza en la educación superior. Recién recibí un paper sobre esto, de que utiliza una rúbrica que es como class, un poco más amplio, para poder observar las clases en la educación superior. Y este es el comienzo de esta investigación. Creo yo que será muy fructífero también con el tiempo. Yo sé que es muy complicado y de muchas formas la educación superior está más atrasado que la educación K12 en cuanto hablando de la pedagogía y poder medirlo. Thank you very much. Bob, yo tengo un comentario por algunos de los puntos, por cada uno de los puntos. Evaluación de niños de 0 a 6 años. Bueno, Bob se refirió a los sistemas más estandarizados como para ver los niveles de desarrollo, y yo quiero compartir solamente que veo con mucha preocupación, particularmente en los niveles de transición 1 y 2 en las escuelas, como en muchos lugares a los niños de 4 años ya se les hacen pruebas estandarizadas, escritas, cada semana, para tratar de impulsarlos a que en cuarto básico obtengan un resultado en el CIMSE desde los 4 años. Yo creo que estamos muy equivocados y estamos perdiendo de vista lo que es el desarrollo integral de los niños. Tenemos que cambiar esas prácticas y definitivamente hacer evaluaciones que sean más formativas del desarrollo integral. Manejo de la disciplina, una cuestión bien interesante del CLAS.
y aquí les comparto algo de evidencia, es que el mejor puntaje del manejo de la disciplina en clase se obtiene cuando el profesor no maneja la disciplina, cuando no tiene que hacer intervenciones. Y esto se observa en educación parvularia, es bien entretenido, porque cuando uno va a inicio de año de transición 1, la pobre técnico parece fuerzas especiales de carabineros, corriendo detrás de los niños. ¿Y por qué? Porque hay todos los temas que mencionaba Bob, de muchos niños llegan a la escuela por primera vez, no tienen experiencia en estos contextos, tienen que autorregularse, pero final del año, octubre, noviembre, hay mucha más fluidez en la sala. ¿Por qué? Porque ya se hizo el trabajo justamente de la autorregulación, de establecer las fronteras de lo que es aceptable y lo que no es aceptable. Y debo decir que eso implica que sí hay movimiento en esas salas de educación parvularia. No, muchas veces ocurre en las salas de educación básica y de educación media, donde el movimiento de los estudiantes está altamente restringido. Respecto del tema del estrés, voy a hablar solamente del tamaño de la sala. Y efectivamente el tamaño de la sala puede influir, pero también se puede moderar el efecto del tamaño de la sala cuando uno tiene un buen diseño instruccional. Distintos formatos para la enseñanza y el aprendizaje. Una planificación que no sea de los 90 minutos, que en 90 minutos tengamos 5 actividades, incluido el inicio y el cierre. 5 actividades que a través de distintos medios permitan a los estudiantes involucrarse y protagonizar su propio aprendizaje. Bueno, muchas veces cuando hacemos la planificación pensamos en una actividad para 90 minutos. Eso es muy poco efectivo. Y la gente del diseño universal de aprendizaje, los estudios de ese lado dicen que cuando uno tiene una planificación con 4 o 5 formatos distintos en una clase, ahí tú estás atendiendo la mayor diversidad de estudiantes. Y siempre va a haber entre un 5 y un 10%, 4, que probablemente no van a encajar con esos formatos planificados, y a eso se les da una atención más individualizada. Entonces tenemos que ser mucho más estratégicos al momento de planificar. Y finalmente, para cerrar, yo quisiera comentar puntos que a veces en la conversación más técnica o académica se nos olvidan. Nosotros estamos aquí para ayudar a los niños. Una vez una profesora en el sur de Chile me dijo: oiga, profe, es que usted habla muy fácil de cosas, ¿sí? Pero a mí me llegan puros niños que no saben. Yo le dije: oiga, momento, imagínese que usted fuera médico y me dijera: oiga, es que a mí me llegan puros enfermos a la consulta. ¿Sí? Estamos aquí para enseñar. Y para eso tenemos que ver a los niños. La decana lo expresó muy fuertemente. Yo creo que esto es un mensaje, y por favor, no es solamente emocional, es humano. Tenemos primero que ver a los niños, y después es muy importante usar modelos que se enfoquen en una buena interacción, pasar del paradigma de la enseñanza y la cobertura curricular, ver lo que hace el docente, a ver lo que los docentes pueden hacer con los niños y tener perspectiva de gradualidad. Esta cosa tarda 4, 5, como país puede tardar 10 o 15 años, ¿sí? Pero tenemos que tener esta perspectiva y tenemos que empezar a cambiar ahora. Tenemos una gran oportunidad con la Ley 20.903 del Sistema de Desarrollo Profesional Docente. Con eso yo quiero cerrar. Muchas gracias. Bien, muchas gracias a nuestros panelistas, gracias también a ustedes. Agradecer especialmente a nuestros intérpretes en inglés y en lengua de señas que han estado trabajando duramente para que todo esto sea aprovechable por todos. Tengo una información importante, pero antes de eso agradecemos desde el panel también la presencia de nuestras autoridades, de todos ustedes que han hecho posible este seminario, y a nuestro invitado internacional, profesor Robert Pianta. Felicitamos a Centre UC y también al Centro de Justicia Educacional por la realización de este seminario internacional. ¿Cuál es la información importante? Bueno, son dos en realidad.
las presentaciones de nuestros expositores estarán en el sitio de Centre UC, www.centre.uc.cl, www.centre.uc.cl, y también ahí se va a subir el video de este seminario. Igualmente el video lo pueden encontrar en el canal de YouTube de la Facultad de Acción. Muchas gracias, hasta pronto, tengan una excelente tarde. Muchas gracias.